Jair Orlando, el profe Javier Lobo, Jason, Luis Carlos, Luz Edith, Luz Francenet, Luz María Luisa, Miller Sepúlveda, Nancy Giovanna Hernández. Reciban un cordial saludo de su colega y amigo Otto Ardila. Bien, entonces les doy la bienvenida a esta charla. Muchas veces voy a comenzar con una reflexión. Nosotros los contadores creo que en algunos momentos estamos como anquilosados o estructurados solamente a compartir temas que tienen que ver con la técnica contable y a veces se nos olvidan algunos aspectos y de pronto perdemos algún poquito de competitividad por desconocer estos temas, sobre todo en aras de todo este deterioro ambiental y esos acuerdos ambientales, incluso este acuerdo de Escazú, que fue aprobado en el Congreso hace muy poco tiempo en Colombia y que de alguna manera Colombia ha adquirido compromisos con la comunidad internacional y que esto de alguna manera nos implica a todos. Voy a comenzar con la proyección de nuestras ayudas, nuestras diapositivas. Por favor, vamos a compartirlas y a dialogar un poquito. Es una charlita informal, pero parece que, pues, que es bastante interesante debido a... Dame un segundo, por favor. Quisiera saber si ustedes están viendo las diapositivas. Quisiera que por favor alguien me comentara si están viendo las presentaciones. No, no se está viendo. No se está viendo. Bueno, vamos a volver a hacer a compartir. Entonces decimos compartir y compartimos. Ahora sí. Ya ahora sí. Queridos amigos, ahora sí. Muy bien, vamos a disminuir esto por acá. Muy bien, yo quisiera como ir romper un poquito el esquema y recibir participación de ustedes, abrir el micrófono de alguna manera. Vale la pena como hacer ese sondeo de la comprensión o qué hemos podido comprender de estas NIF S1 y S2 de sostenibilidad y clima. ¿Será que estas normas internacionales de información financiera, vamos a decir, nos cae la responsabilidad a nosotros los contadores públicos de comprender qué información se debe reportar o divulgar al final de cada periodo? ¿O simplemente son unas normas internacionales por aquello de esos acuerdos internacionales, eh, de esos impactos ambientales que alguna empresa quizá pueda generar producto de sus procesos productivos? Son varias reflexiones que valdría la pena responderlas. ¿Será que nosotros solamente como contadores públicos estamos, vamos a decir, estructurados para esa técnica contable de la preparación de los estados financieros y simplemente dar cumplimiento a los requerimientos de las entidades de control en cuanto a ese juego completo de estados financieros? Perdóname, voy a dar aquí un acceso. Porque pareciera que, mira, yo he compartido estos temas en diferentes escenarios y a veces el contador es apático a estos temas. No sé qué piensan ustedes, alguien que de pronto nos apoye en ese sentido, en opinar, ¿estas normas será que sí son de obligatorio cumplimiento o simplemente es una recomendación, por ejemplo, del Comité de Normas Internacionales, Comité de las Normas de Sostenibilidad, que es obviamente es un comité adjunto o que hace parte del IASB?
Quisiera como escucharlos un poquito. ¿Qué opinan de estas normas internacionales de información financiera, colegas? Bueno, hoy están un poquito como calladitos. Bien, entonces vamos a hacer una contextualización de las normas internacionales de sostenibilidad y clima. Pues son dos normas internacionales que fueron emitidas justo en esta época, hace 2 años. Fueron emitidas por el Comité de Normas de Sostenibilidad del IASB y prescribe el tratamiento o los aspectos que se deben tener en cuenta para efectos de la divulgación o reporte de información al final de cada ejercicio contable de aquellas organizaciones que dentro de su modelo de negocio se estima que impactan el medio ambiente, ya sea la biodiversidad en general. Y en ese orden de ideas se establecen unos lineamientos para el reporte de información y en su momento se llamó que esa información no financiera. Entonces, por allá hace 2 años, justo para en el año 2022, se hablaba del reporte de información financiera y no financiera y todavía estamos creyendo en ese, vamos a decir, en ese cuento de la información financiera y no financiera. Llamemos financiera los estados financieros y la no financiera, este tipo de divulgación de información sobre los impactos ambientales. Pues al respecto, déjeme o permítame comentarle que no es del todo cierto. Lo que pretende la comunidad internacional con la emisión de estas normas internacionales de información financiera, pues desde luego es que aquellas empresas como las empresas mineras, por ejemplo, aquellas empresas comercializadoras de combustibles, aquellas empresas de transporte aéreo y transporte terrestre, y todas aquellas organizaciones que dentro de sus procesos de alguna manera utilizan recursos naturales no renovables y, e impactan dentro de su mismo proceso, impactan, es decir, toman recursos naturales no renovables para el uso y para la producción de bienes o de servicios y a su vez pues no tienen unas políticas claras de devolverle algo a la biodiversidad por el uso de esos recursos. Entonces, en ese orden de ideas, se emiten estas normas internacionales de información financiera que de luego van amparadas con todos esos acuerdos internacionales sobre sostenibilidad, sustentabilidad, de responsabilidad social empresarial. Entonces vamos a mirar aquí nuestra agenda que desarrollaremos. Primero vamos a hacer una contextualización sobre las NEIF S1 y S2. La NEIF S1 es sobre sostenibilidad y la S2 sobre el clima. En este momento, el Consejo de Normas de Sostenibilidad ya está el borrador de la S3, que es sobre la biodiversidad. Bien. Luego miraremos el objetivo de cada una de estas normas, miraremos esos aspectos normativos relevantes que vale la pena analizarlos. Posteriormente nos iremos a una sesión o una sección mejor de preguntas y respuestas y por último unas recomendaciones por parte mía. Bien, vamos a hacer la contextualización de estas normas internacionales de información financiera. Bien, entonces decíamos que las NIF S1 y S2 fueron emitidas hace 2 años. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es que estamos a la espera de un decreto reglamentario que anexe estas dos normas internacionales al decreto único reglamentario 2420. Es decir, con un decreto modifica el decreto único reglamentario 2420 y anexa estas normas internacionales de sostenibilidad y clima.
Pues déjenme también decirles, queridos colegas, que esto no es voluntario. En el momento se tienen 3 años para que las empresas se preparen para hacer el proceso de implementación y la aplicación pasados esos 3 años. Es decir, esos primeros 3 años después del año 2022, digamos hasta el año 2026, porque esas fueron emitidas por allá. Quizá me equivoquen, ahora no tengo la fecha exacta, pero por allá en el primer semestre del año 2022. En ese orden de ideas, se tienen las empresas esa preparación dentro de su organización, vamos a decir, las herramientas tecnológicas, por ejemplo, empezar a generar políticas, empezar a crear los comités, esos comités de responsabilidad que son los que van a ser garantes del proceso de implementación. Recuerde que un aspecto es implementar y el otro es la aplicación. Vamos a decir que hay 3 etapas, las mismas etapas que hubo en el proceso de implementación de las normas internacionales de información financiera por allá en su momento, en el año 2014, 2015, que ese proceso comenzó justo por allá con esos años y con los decretos reglamentarios a la ley 1314 del año 2009. Entonces ya tenemos como ejemplo y ya tenemos de alguna manera una experiencia de cómo fue el proceso de preparación de la información en esa época. Recuerden que eran esas 3 etapas: preparación de la información y luego venía el proceso de implementación y por último la aplicación, que la aplicación, por ejemplo, de las NIF para las pymes se dio a partir de los primeros estados financieros 31 de diciembre del año 2016. Quiere decir que de ahí en adelante ya nuestro decreto reglamento o nuestro decreto 2649 de 1993, sin haber sido en este momento, decir, una ley que lo hubiera sacado del mercado, prácticamente se salió solito, porque ahora los marcos técnicos normativos contables que nosotros aplicamos son los que están contenidos en ese decreto único reglamentario 2420 del año 2015, incluidas las normas de aseguramiento de la información. Entonces, pasa lo mismo, la misma experiencia. Siempre que se emite una norma internacional por el Consejo de Normas, pues eso surte un procedimiento previo. De ese procedimiento previo, por ejemplo, pues es poner a disposición de la comunidad contable en la página de la IFRS, ponen, digamos que el borrador para que la comunidad contable mundial haga sus recomendaciones de mejora, de incorporación, de algunos aspectos que, de acuerdo al conocimiento o a la necesidad de diferentes comunidades o diferentes agremiaciones de profesionales de la contabilidad, se deba incluir. Entonces lo dejan a discusión y posteriormente tendrán en cuenta esas sugerencias y emiten el documento ya ajustado, eh, lo publican a nivel internacional ya oficialmente, y de ese momento en adelante las empresas, las organizaciones tienen 3 años para hacer el proceso de implementación. Sin embargo, en Colombia, por este ordenamiento jurídico colombiano, no se incorpora de manera natural. Se debe tener un procedimiento que es una modificación o un decreto por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Hacienda y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, para que lo anexen, es decir, como modificación al DUR 2420. He escuchado a muchos colegas, a muchos contadores que dicen que eso no va a suceder, es decir, que como está todavía calladito ahí, como que quizá están en cierne esa modificación. Muchos aún son optimistas en el sentido de la palabra, porque este optimismo es inadecuado. Es que pues prácticamente esas normas no se van a incorporar al decreto único reglamentario 2420. Pues déjeme decirle que no, porque pues por ahí de alguna manera hay algunas personas muy allegadas a nuestros gremios
de contadores que ya pues nos han dado, vamos a decir, algunos avances o algunos chismecitos o algunos adelantos de que esto ya se está estructurando. Quiero pedirles un inmenso favor a los colegas que seamos cuidadosos con el micrófono y no lo activemos para no tener que silenciarlos desde acá. Tengan la gentileza y por favor silenciémoslo, no movamos el cursor sobre el micrófono. Con eso, pues de pronto hacemos una charla un poco más fluida y amena, sin mucha interrupción. Bien, entonces... Dentro de esa contextualización estamos a la espera, pero esto ya es una obligatoriedad. Las empresas pueden hacer la implementación de manera anticipada. Yo quiero contarles aquí algo profesional porque nosotros en estos escenarios contamos son como nuestras experiencias. Es como ese soldado que va a la guerra y que de alguna manera viene y reúne a sus compañeros para de pronto contarles estrategias o compartir estrategias de guerra utilizadas por ese soldado por allá en el campo de batalla. Vamos a llamarlo el campo de batalla de nosotros, pues es el ejercicio profesional. Yo en este momento estoy ya en un proceso de implementación de una empresa minera, justo es de una empresa que se dedica a la explotación de recursos naturales no renovables, son una empresa minera de carbón, porque esas empresas de alguna manera tienen un impacto ambiental bastante grande. Entonces, estamos haciéndolo en ensayo y error. ¿Por qué? Porque es que aquí tomamos nosotros la norma internacional y empezamos a hilarla con otros fundamentos, con otras normas, vamos a decirlo, con otros documentos que ya ahorita les voy a explicar y empezamos esa experiencia o aplicar esa experiencia en la implementación de las NIF y aplicar esta experiencia en la implementación de las NIF S1 y S2. ¿Por qué ensayo y error? Porque hasta ahora en Colombia no hay alguien que tenga la experiencia y diga, mire, yo lo hice así, porque es que en el mundo si en Colombia llegó en la misma fecha, a nivel internacional salió en la misma fecha. Entonces las empresas ahorita pues tienen esos 3 años, pero hay unas que son juiciosas y que de alguna manera son empresas que quieren generar oportunidades de mejora, alianzas estratégicas, porque esas empresas que empiezan a manejar la información de manera adecuada, la información financiera y esos impactos que puede generar sus procesos productivos dentro del medio ambiente y tratar de mitigar o desarrollar políticas para evitar un riesgo mayor, pues son empresas que de alguna manera son atractivas. Entonces, ya ustedes analizando estos dos términos que acabo de mencionar, podrán relacionar esto con lo que se llama responsabilidad social empresarial. Es el famoso sello RSE donde ustedes ahora podrán consultar a algunas organizaciones como, aquí no nos cobran el mencionarlas, como un Bancolombia, como una Alpina, como un Argos, como Colombina, el grupo Aval, por ejemplo, son organizaciones, Ecopetrol, por ejemplo, son empresas que en este momento ya hicieron el proceso de implementación de esas guías, llamémoslo guías de la responsabilidad social empresarial. Y ya sé que muchos de acá, los que están acompañándonos en el día de hoy, ya conocerán cuál es esa guía que no es una norma, es la famosa ISO 26000. Esa ISO 26000 es una guía práctica porque no es una norma de obligatorio cumplimiento, es simplemente una guía para que las organizaciones tomen como base para ajustar sus procesos dentro de la organización y se puedan ajustar y posiblemente someterse a una evaluación de una calificadora internacional o nacional para que los certifiquen como empresas socialmente responsables, por ejemplo. Ese sello de responsabilidad es como nosotros los contadores cuando inició el proceso de las NIF, que muchos nos certificamos a nivel internacional o en normas pymes, en normas plenas o en ambas,
Y ese es un sello, esa es una garantía que de alguna manera le da a las organizaciones cuando contratan a un profesional, un contador que esté cualificado y que haya pasado con rigurosidad una serie de procesos y que haya obtenido pues esa calificación para ser certificado. Entonces, esas organizaciones hacen el proceso de implementación de esas 7 materias que ahora las vamos a ver de la responsabilidad social empresarial y se someterán en Colombia, pues está el ICONTEC, pero a nivel internacional hay otras organizaciones que evalúan esos procesos y que emiten la certificación, pues son empresas muy atractivas. Y es que la responsabilidad social empresarial no es solamente ambiental. Y estas normas internacionales de información financiera, NIF S1 y S2, tampoco son solamente ambientales. O sea, tienen algunos componentes y se relacionan estrechamente con la ISO 26000, por ejemplo, o la 9001 por allá previamente. En muchas organizaciones como APINA hemos hecho algunos ejercicios a nivel académico incluso y a nivel profesional de qué han hecho estas organizaciones o qué hacen estas organizaciones para haber obtenido ese sello de responsabilidad social empresarial. Entonces, vamos a ver un poco más adelante en qué consiste y cómo hilamos esa responsabilidad social empresarial junto con estas normas internacionales de sostenibilidad. Bien, las normas internacionales, déjeme de decirle, los que ya las han leído, permítame expresar mi sentimiento acá y obviamente muy respetuoso, es que tiene un lenguaje bastante fuerte. Es un lenguaje bastante técnico y como me decía algún profesional por allá en una universidad dictando en posgrados que teníamos que leer alguna norma en su momento. Recuerdo que era la famosa NIF 9 sobre instrumentos financieros y me decía jocosamente un profesional y me dijo, profe, yo leí esa norma la primera vez y no entendí. Le dije, pues eso es normal, porque es que uno hace una lectura exploratoria y la primera vez la comprensión es muy baja. Entonces me dijo, no, profe, pero no me quedé ahí. Leí la segunda vez la norma internacional. Entonces todos los estudiantes, los compañeros, bueno, ¿y qué pasó? No, tampoco entendí. Bueno, pues, pero ya comprendió algo. Y la leí la tercera vez. Bueno, me imagino que ya comprendió, dijo, pues tampoco. Entonces tomé la decisión de no volver a leerla porque eso tiene un lenguaje bastante fuerte, bastante técnico. Entonces, jocosamente, pues él lo decía de esa manera. Eso pasa con estas normas S1 y S2, de verdad que vienen bastante complejas. Y lo que vamos a tratar en este escenario el día de hoy es como tomar hacer esa hermenéutica, ¿cierto? Esa interpretación de alguna terminología que quizá para nosotros no es como tan clara, porque es que yo las he leído, tan pronto salieron, arranqué a leerlas y me pasó como el compañero. Me daba sueño porque es que uno entender esto y no había de alguna manera más herramientas o elementos de interpretación. Es decir, no había alguien que de alguna manera la hubiera interpretado, ya hubiera participado y que nos hubiera explicado, nos hubiera, como cuando al niño se le entrega la compota, ya lista, simplemente es pásela, ya está prácticamente procesada, pues no ha habido esa persona que nos explique. Entonces, como que hemos hecho un proceso de manera autónoma, de pronto, como este tipo de escenarios, y hemos logrado comprender, hemos logrado hilarla y hemos logrado sacar esos apartes interesantes. Por favor, por favor, silencien el micrófono. Muchas gracias, colegas. Es para no tener que silenciarlos desde acá porque espérame un segundo, porque es que pues es un poquito fastidioso tener esos micrófonos así. Colega Eduardo Benítez, tenga por favor cuidado con el micrófono. Muchas gracias. Bien,
Entonces, en este orden de ideas, pues lo que tratamos es de hacer esto más sencillo. No se trata de coger la norma y leerla y ya, y pasar unas diapositivas y simplemente, como alguna colega en algún momento hizo un comentario acá cuando explicamos algún tema que había participado en otras capacitaciones y solamente se dedicaban a pasar las diapositivas con el texto literal, valga la redundancia, de la norma y pues simplemente el expositor lee y ya, y termina y hasta luego. ¿Y qué entendieron? Pues obviamente nadie hace preguntas, no porque hayan entendido todo, sino porque pues no tratamos de diseñar una estrategia de comprensión. Bien, entonces, estas normas internacionales traen un texto, voy a decirlo, similar, no lo voy a decir igual, traen un texto similar, es decir, ustedes leen la NIF S1 y la S2 y traen un texto similar, simplemente lo que cambia es el nombre, o sostenibilidad o clima, ¿correcto? Entonces, en términos generales, vamos a desglosar la parte de la sostenibilidad y el impacto en el clima. Pero hay algunos términos que van mucho más allá, que no los menciona las NIF S1 y S2, pero sí los menciona la ISO 26000 de responsabilidad social empresarial. Es decir, que intuyo de manera personal que el Consejo de Normas de Sostenibilidad del IASB tomó la ISO 26000 y extrajo algunos apartes para incorporarlos en la NIF S1 y S2. ¿Por qué me atrevo a decirlo? Porque es que la parte de sostenibilidad, hay tres, vamos a decir, una serie de conceptos que vamos a hilarlos. Primer concepto, sostenibilidad. Otro concepto que está de la mano, desarrollo sostenible. Otro concepto, escúchame que como que me salí. Escúchame, colegas, ¿están viendo las diapositivas? Porque yo estoy hablando y de Sí, pronto si no señor. las están viendo, bien. Entonces vamos, retomemos. Sostenibilidad y desarrollo sostenible. ¿Puede ser igual? Bueno, hay otro término interesante que es sustentabilidad. Alguien dirá, no, eso es exactamente igual. Sostenibilidad y sustentabilidad no es igual. Otro término que escuchamos nosotros en noticias y en conceptos económicos es lo que se llama crecimiento económico y desarrollo económico. Alguna vez yo llegué a confundir los colegas. Yo llegué a confundir y yo decía en las noticias porque escuchan, pues son términos muy económicos, muy macroeconómico. Entonces decía uno crecimiento económico, desarrollo económico. Eso es como decimos en Santander, es la misma joda. No, eso no es así. Bien, entonces desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, desarrollo económico y crecimiento económico. Las empresas hoy en día, la mayoría, no digo todas, están enfocadas de alguna manera en generar indicadores económicos de crecimiento, o sea, lo que se llama crecimiento económico. Es decir, mostrar indicadores de maximización de utilidades, minimización de costos o lo que se llama maximizar beneficios. Pues eso es como lo normal de una organización, porque las empresas están hechas, es para generar de alguna manera. Ah, el amigo Javier Lobo no ve la presentación. Espérame, vuelvo y comparto porque me preocupa que como que no se estaba viendo, sí, se desconectó. Bueno, vamos otra vez. Ahora sí, mi amigo Javier, ¿la ve? Quiero que por favor me informen si la vemos ahora sí. Tengan la Sí, bondad sí se Señor, ve. de gracias. ese. Bueno, vale, gracias. Cuando algo suceda, tranquilos, activen el micrófono y díganlo porque pues aquí la esencia de esto es ustedes es lo más importante. Esto igual se está grabando,
va a quedar dentro del portal www Cultura Financiera, allá en el canal de YouTube, allá está para que las personas lo puedan consultar. Porque uno entiende que, pues en esta época de vencimientos, pues el contador de hecho, estamos más bien nosotros estructurados esa, a la parte operativa, pero quizá en estos temas a veces somos un poco apáticos y en muchos otros. Y hoy en día la dinámica del contador va mucho más allá del registro. Eso ya el contador especialista en un aplicativo, en un software contable, pues ese ya es mandado, créame que está mandado a recoger. Claro que es importante que comprendamos cómo funciona, pues desde luego la contabilidad, pues a lo largo del tiempo desde don Lucas Pacioli, pues no ha cambiado. La contabilidad por partida doble no ha cambiado. Entonces, esos son conceptos que ya no tendremos que nosotros abordar. Bien. Entonces, esos 4 o 5 conceptos que hemos hablado, las empresas están más interesadas en generar esos indicadores y pues son empresas que de alguna manera satisfacen la necesidad de, vamos a decir, de sus accionistas, porque los accionistas colocan un dinero en una empresa, pues es para que genere beneficios, para que crezca. Pero a veces se les olvida a qué precio estamos produciendo, ¿correcto? ¿Y cuál será ese impacto del crecimiento de las empresas en la comunidad? ¿Qué le estoy aportando al medio ambiente? ¿Qué le estoy aportando a la comunidad aledaña a mi proyecto? Y para esto déjeme traer un ejemplo a colación y los que conozcan eh, el área de influencia de Barranca Bermeja en Santander, de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, que su logo es ese, esa lagartijita ahí, bueno, digamos ese animal bonito que allá, pues eso es como unas mascotas, llegan ahí a las casas y les dan de comer. Vamos a entender crecimiento y desarrollo e impacto ambiental, los 3 aspectos. Dirán ustedes, bueno, pero estamos hablando de NIF S1 y S2, ¿para qué hablamos de esos 3 aspectos de crecimiento, desarrollo económico y equilibrio en el medio ambiente? Pues déjeme decirle que esos 3 aspectos los toman las S1 y las S2, pero se entiende más con un ejemplo. Resulta que Ecopetrol allá, primero que todo, pues desde luego sus exploraciones, sus campos petroleros, su campo petrolero, pues hay varios, tienen nombres, por ejemplo, está en el sector del centro, que campo 23, todos vienen con unos números, campo y vienen con un numerito. Bien. Entonces resulta que Ecopetrol, pues desde luego, necesita de alguna manera crecer, explorar más, solo que ahora, pues, por estos precios de los combustibles y la volatilidad internacional de los combustibles, pues la noticia es que Ecopetrol va a cerrar algunos pozos, pues para tratar de controlar la producción y poder de pronto quizá obtener mayores beneficios, o sea, disminuir costos también y obtener mayores beneficios. Bien, eso es otro tema ya político. Digamos que no político de la política, del partido político, sino ya política de la gobernanza, término de la gobernanza de la organización. Entonces resulta que en Ecopetrol, primero que todo, para uno poder trabajar en la empresa de Ecopetrol en Barranca, necesita ser raizal, ser de esa región. Es decir, que allá primero que todo hay un convenio entre la empresa y la comunidad, no entre el alcalde ni el gobernador, la comunidad. Que lo primero, cuando hay una necesidad de personal, lo que hace Ecopetrol es explorar con las juntas de acción comunal que tienen como unos bancos de hojas de vida, las juntas de acción comunal de cada uno de los sectores rurales y urbanos del área de influencia de Ecopetrol, y entonces exploran si ahí pueden encontrar las personas que requieren o necesitan de acuerdo a la necesidad de la empresa. Ojo ahí, ahí están dándole importancia a la comunidad. Bien, en caso de que no estén esas personas preparadas, pues ya buscan en lugares aledaños, ¿correcto? Buscan en lugares aledaños. Ojo ahí. En Ecopetrol, en el sector del área de influencia, tiene centros de salud dotados de alta, es decir, no solamente atención primaria, vamos a decirlo en términos reales, atención primaria, por ejemplo, que una sutura, una extracción de una pieza dental, no, 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 no.
dotados que pueden hacer microcirugías, conozco, pueden hacer microcirugías, atender un parto, es decir, por lo menos darle esa primera atención a la persona. Centros de salud rurales dotados 24 horas, sus médicos, sus enfermeras, bueno, con todas sus dotaciones. Tienen escuelas con muy buenos docentes, tienen colegios de educación media, tienen incluso sedes de universidades, la Unipaz es de ese sector, entonces totalmente gratis el acceso, su alimentación escolar, por ejemplo, para los niños, su parte lúdica, interesante, personas que los atienden, que los ayudan a que interpreten los juegos, bueno, todo eso que ustedes conocen. Ahí ustedes van comprendiendo que eso es desarrollo, eso es lo que se llama desarrollo económico. Es decir, no solamente pensar en el crecimiento, sino en la calidad de vida de las personas. Adicional, resulta que allá en Ecopetrol las personas del campo no cocinan con leña porque Ecopetrol les obsequia mensualmente 3 cilindros o 3 pipetas de gas de 20 o de 40, yo no, bueno, sí, creo que es de 40 libras, y les dio un kit de estufa y esas cosas, entonces cada vez les están entregando esos cilindros que las personas inescrupulosas negocian con ellos, pero ya les han restringido porque esos cilindros tienen una marca especial. Correcto. Adicional, tienen un acueducto de alta calidad, tienen acueductos, agua potable con su buena potabilizadora. Entonces, lo que hace Ecopetrol es interesarse en que la comunidad esté satisfecha y haya esa prosperidad establecida en la Constitución Nacional. O sea, es decir, que haya felicidad. Recuerde que la felicidad no se mide por la risa, la felicidad se mide por lo menos tener acceso básico a los bienes, vamos a decir, principales que una persona demanda. Es decir, acueducto, educación, salud y vivienda. Entonces, ese aspecto también lo toma la NEIF S1 y la NEIF S2. Ya lo vamos a ver. ¿Eso se llama qué? Eso se llama desarrollo económico. Por eso hasta hace un tiempo políticamente en Colombia generaba crecimiento económico, pero no estaba impactando a la comunidad con la mejora de la calidad de vida. Ahora últimamente todos esos programas sociales de alguna manera están ya sesgándose, yéndose hacia la comunidad. Muy bien. Esto ya es parte de lo general de esta norma. Entonces, dentro de los requerimientos generales, ya miramos conceptos de desarrollo económico, crecimiento económico. Sostenibilidad. Pues sostenibilidad es como sinónimo de equilibrio, ¿verdad? Es como los que hacen malabares en la cuerda floja o que miramos en televisión que tiemblan, bueno, guindan o no sé, tiemplan, como decimos por aquí en el campo, unas cuerdas entre un edificio en otros y los osados van con una varita de equilibrio y pues tratan de mantener sostenibilidad para llegar al otro lado. Entonces la palabra sostenibilidad es que mi producción, el cumplimiento de mi objeto social, de mi organización, sea sostenible en el tiempo sin impactar negativamente a un grupo o a otro grupo. Sostenibilidad es eso, es producir bien y mejor con prácticas, vamos a decir, socialmente, ambientalmente sostenibles o responsables. Bien, sustentabilidad. Sustentabilidad es el óptimo recurso, está teóricamente por ahí en la red encontramos, de los recursos naturales, es la utilización adecuada de los recursos naturales y esto va de la mano también con la reutilización, o sea, disposición de todos los residuos sólidos de una organización. Ese tipo de tema es lo que se llama economía circular. Entonces las empresas deben de tener políticas claras en cuanto a esos aspectos, sostenibilidad y sustentabilidad. Políticas claras. Más adelante, a medida que pase el tiempo, está
medido para explicar estos temas. Entonces, sostenibilidad y sustentabilidad, desarrollo sustentable es, por ejemplo, aquellas empresas que de alguna manera utilizan, vamos a decir, energía convencional, la que conocemos nosotros, altamente para mover sus máquinas, para mover su, digamos, su operación en sus factorías. Y en ese orden de ideas, el desarrollo sustentable es tratar de que las empresas a partir de ahora empiecen a divulgar información, démosle aquí acceso a Carolina, en cuanto a qué está haciendo usted para tratar de utilizar o usar menos energía convencional e irse a las energías limpias y alternativas. En ese orden de ideas no es una política de algún partido político. Esto es un acuerdo mundial, queridos colegas. Entonces, por eso yo decía cuando inicié esta exposición o esta charla, porque no es exposición, que cuando nos dicen que es reporte o divulgación de información no financiera, estamos equivocados. Porque las empresas tienen que hacer grandes inversiones para empezar a sustituir de alguna manera mecanismos o herramientas para poder sustituir recursos naturales que de alguna manera impactan el medio ambiente. Recordemos que la energía convencional o es hidráulica o es térmica. Y la térmica pues tiene que usar demasiado recurso natural no renovable que es el carbón y otros derivados pues para prender esos grandes hornos y que produzcan la energía. ¿Qué vamos a hacer en las organizaciones? Ah, bueno, implementar paneles solares. Muy bien. Entonces, lo primero que hacen las organizaciones, y yo voy a traer aquí a colación en mi época, ahora a propósito, para los católicos, para aquellas personas que se respeta su credo, porque pues aquí yo no estoy ni sesgado a un grupo ni a otro, esto es parte de las normas internacionales S1 y S2, lo vamos a ver. En mi época, cuando uno iba a hacer la primera comunión, lo primero era ese proceso de catequesis, creo que ahora es igual, y luego llegábamos a el paso final, que era ir donde el sacerdote a confesar nuestros pecados. Eso era divulgar nuestros pecados. Y le decían a uno en un libreto, acúseme padre tal cosa y acúseme padre que soy blasfemo, soy mentiroso, soy no sé qué, soy si sé cuándo, soy de todo. Entonces el padre lo absolvía con unos Ave Marías, unos Padres Nuestros. Y le decía a uno, la mamá o el papá, mijito, ¿ya usted confesó sus pecados? Sí, ya usted ya no es pecador. Pero salía uno y se le olvidaba y a los 8 días volvía otra vez a ser mentiroso, blasfemo. ¿Qué sucede en las empresas? Por eso digo que no es divulgar información no financiera. Pueden divulgar información. Mire, yo estoy impactando el medio ambiente, yo estoy utilizando mensualmente no sé cuántos kilovatios de energía, cuántos litros de agua del acueducto, etcétera, etcétera. Yo estoy de alguna manera en mis chimeneas, estoy contribuyendo a los gases de efecto invernadero en tantas partículas por, yo no sé cómo las miden, por millón o no sé cuánto, o toneladas. Y la gente cree que ahí estamos cumpliendo las NIF S1 y S2, es decir, divulgando el pecado, pero ¿qué hacemos para mitigarlo y para cambiar? Ahí es donde está la inversión y ahí es donde está el impacto en los estados financieros. Porque las empresas atractivas actualmente y que generan alianzas estratégicas son aquellas empresas que dentro de su cadena de valor establecen mecanismos para minimizar el uso de los recursos naturales y los sustituyen. ¿Por qué? O una de dos, por agua lluvia, tener sus plantas de tratamiento de agua lluvia, muchas lo están haciendo, porque es que el agua, comparamos un frasco de agua de 300 mililitros y lo comparamos con la gasolina, ¿cuánto vale? Y hagan el ejercicio, vale más el agua que la gasolina. Y eso es, claro, cómprese un agua brisa con gas, ¿cuánto vale? 2.800, casi 3.000 pesos, se lo cobran en algún lado. Trate de llenar esa botellita hasta ahí con gasolina, vale menos. O sea, el combustible vale más, el agua vale más en este momento, es costoso.
sobre todo en algunas ciudades. Entonces las empresas están estableciendo mecanismos, pero hay que invertir. Tienen que, vamos a decir, invertir en sus procesos. Pero esas inversiones de alguna manera son beneficiosas para efectos de la preparación del impuesto de renta y complementarios. Porque todo lo que usted haga en beneficio del medio ambiente, una máquina que de alguna manera potabilizadora, por ejemplo, o que coloque un edificio inteligente que ya no usa luz, sino simplemente energía solar, pues esos paneles solares, déjeme decirle que son deducibles casi hasta en un 150%. Son deducibles. Es más, no son deducibles, son descuento tributario. Eso es lo que las empresas tienen que hacer ahora en la actualidad. Es decir, hacer un diagnóstico y tratar de comprometerse con el mundo, o sea, con la sociedad, el mundo y la sociedad, de qué planes de mejora van a establecer. Entonces vamos a divulgar información y esa información tiene que ser comparable. Pero comparable ¿cómo? Pero si es que yo no puedo comparar información cualitativa. No, señores, que aquí la información no es cualitativa. Aquí la información es cuantitativa. Ejemplo, ¿qué comparamos? Comparamos en decir, bueno, listo, en el año 1 hice la implementación. Vamos a mostrar toda la trazabilidad de la implementación. Entonces decimos, mire, nosotros veníamos utilizando no sé cuántos litros o metros cúbicos de agua en cada mes y resulta que nosotros en este momento establecimos mecanismos para sustituir ese uso del agua del acueducto, invertimos en unas máquinas potabilizadoras y estamos en este momento, si usábamos 100 metros de cúbicos de agua mensual, comparamos con el siguiente periodo a ver cuál ha sido la mejora. Esa es la información comparativa. Ah, mire, invertí, sustituí los 100 metros, ya estoy gastando 80 metros. O sea, los 20 metros de agua los estoy sustituyendo por energía, por agua, vamos a decir, lluvia, la estamos reutilizando. Por ejemplo, tenemos nuestra propia máquina o planta potabilizadora, pero esa planta potabilizadora nos costó X unidades monetarias. Pues X unidades monetarias, no se preocupen por esa inversión. Como decía por allá alguien, el dueño de la tienda paga y el dueño de la tienda es el Estado por medio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional. Eso es deducible del impuesto de renta. ¿Vía qué? En muchos casos vía descuento tributario y en otros casos simplemente vía deducción por depreciación. Entonces, fíjense ustedes que vale la pena. Los empresarios, si les explicáramos técnicamente cómo es el impacto, pues seguramente dejarían de pensar de manera inadecuada porque creen que esto es algo más del gobierno. O sea, mire qué equivocados estamos. Siempre que sale una norma nueva le echamos culpa al gobierno de turno. Pero porque es que nosotros los contadores jamás le explicamos, nosotros el contador somos el ángel guardián, somos asesores de alta gerencia para explicarle todos estos temas a nuestros interesados o los stakeholders de nuestros informes financieros. Entonces, la información sobre sostenibilidad primero es un diagnóstico, cómo estoy impactando el medio ambiente. Pero resulta que también tengo que adaptar mis sistemas, sobre todo que, ya ustedes saben, sistema de control interno. Toda empresa que se respete de tener un sistema de control interno, implementarlo y que lo esté aplicando, porque nosotros los revisores fiscales, ustedes los revisores fiscales, ustedes los contadores públicos que ejercen el aseguramiento de la información, uno de los apartes es la evaluación del sistema de control interno que sea eficiente y eficaz y que de alguna manera contribuya a la mitigación del riesgo. Pues eso es lo que en la realidad es el sistema de control interno. Entonces el sistema de control interno ya tiene que adicionarse, vamos a decir, un área o dentro del sistema una parte sobre sostenibilidad y clima. ¿Cómo van a ser los controles y el seguimiento que le vamos a hacer? Y va a haber un comité, las empresas tienen que tener un comité, un responsable. Recuerde que es la alta gerencia, esto no es de responsabilidad del contador. El contador es un facilitador. Pero esto no es responsabilidad como las empresas. Ah, no, eso no es problema mío. Hable con el contador. No, es que la responsabilidad de los estados financieros no es del contador, la responsabilidad es de la alta gerencia. O miren allá la certificación no más de los estados financieros de acuerdo al artículo 37 de la ley 222 del 95. ¿Quién es el responsable de certificar que los estados financieros se han sido tomados fielmente de los
de los libros, por ejemplo. Pues el representante legal y firma el contador como preparador de la información, ¿correcto? Entonces, fíjese que aquí es simplemente sensibilizar a nuestras organizaciones. Entonces, vamos a divulgar primero esa información. Tenemos que ajustar nuestros sistemas de control interno, tenemos que hacer una planificación financiera y comprometernos a hacer un acto de contrición. Yo estoy pecando, yo estoy cometiendo un error, yo estoy impactando el medio ambiente, pero ¿qué voy a hacer para mitigar? Pero yo necesito unas inversiones, pues tendrá que haber un, una planificación no a corto, sino a largo plazo, corto, mediano y largo en los tres aspectos. Y de alguna manera tendrán que haber algunos recursos para hacer esas inversiones y esos recursos van a tener un impacto, eso no se va a quedar como agua entre los dedos, como dice por allá la canción. Eso sencillamente va a tener un impacto positivo en los estados financieros y vuelvo a reiterar, los invito a que lean la implementación de los paneles solares, cómo se debe tomar, como deducción o como descuento tributario, como descuento tributario. Y se puede tomar más. En pocas palabras, los que están aquí quizás son estudiantes, porque hay muchos que están en proceso de formación. ¿Qué quiere decir que me pueda tomar un 120, un 150%? Pues que si los paneles solares me costaron 1.000 pesos, pues me puedo tomar 1.500, 1.300, 1.400. Obviamente gradual, ¿no? Gradual en el tiempo. Bien, eso es divulgar información. Entonces, las normas internacionales de sostenibilidad se enfatizan en divulgar información, pero previamente hay un compromiso del empresario para mitigar y cambiar mis procesos productivos. Tendré que cambiar mis parques automotores. Ya, por ejemplo, las empresas contratistas de Transmilenio ya están con los vehículos Euro 4, ya vehículos eléctricos, por ejemplo. Eso es un impacto positivo. Esas inversiones de alguna manera se tienen que divulgar. Esos son cambios, eso es comparativo. Ah, que yo tenía vehículos normal con carburación, mire, los sustituí y en este momento pues estamos migrando ya a la tecnología de vanguardia y que son sostenibles con el medio ambiente, amigables, etcétera. Pero eso son unas inversiones grandes que hay que hacer. Pues obviamente ustedes como contadores saben que eso no tiene ninguna discusión. Esto no tiene ninguna discusión en cuanto a, pues por allá en el artículo 258, yo no creo que el estatuto tributario hay una limitación a las deducciones y todo eso de la renta por comparación patrimonial. Sin embargo, eh, haciendo un pequeño énfasis aquí, yo diría que no nos preocupemos, porque todo esto es vía deducción o vía descuento tributario si lo sabemos manejar y para eso estamos nosotros los contadores públicos como a consejeros de la alta gerencia. Es que ya nosotros somos consejeros de la alta gerencia. Entonces, la otra parte es la famosa materialidad. Recuerden, la materialidad es un aspecto, una política que se debe implementar en la organización y la materialidad la utilizamos tanto en auditoría como en finanzas. Pero muchos hablamos de materialidad como por allá en alguna ocasión, Estados Felices, Pacífico Cabrera decía, todos hablan de paz, pero nadie se compromete. Todos hablan de materialidad, pero a veces no comprendemos qué es la materialidad. Entonces, la materialidad es una política que se debe establecer en el manual de políticas contables, por ejemplo, en cuanto a qué valores son materialmente relevantes en la organización y su omisión, vamos a decir, o error que no impacten los estados financieros. Por lo general, la materialidad lo establecen en unidades monetarias. Entonces, yo he visto por ahí en los estados financieros que casi la mayoría dicen hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, toda partida se considera que no es materialmente relevante. Pero tergiversamos esa política de materialidad. O sea que si hasta 2 salarios mínimos, hasta 2.700.000 pesos aproximadamente, en este momento 2 millones, no, 1.420.000, 2.850.000 pesos, vamos a colocar 2.900.000. Hasta ahí toda partida no se considera materialmente relevante, o sea que yo puedo dejar de reconocer una partida dentro de los estados financieros desde que se me ajuste a ese valor y queda todo claro. Pues no, usada o la tergiversamos su aplicación porque la materialidad es para errores involuntarios. Pero la materialidad no es solamente para errores, la materialidad también sirve para establecer en este momento en cuanto a un proceso de auditoría.
¿Qué de los errores se consideran materialmente relevantes? Cuando uno obtiene lo que se llama la famosa evidencia amplia o necesaria o suficiente. Entonces miramos la materialidad. Pero la materialidad, la importancia de la materialidad también sirve para distinguir un activo que lo pueda activar como propiedad, planta y equipo, o lo pueda llevar más como un inventario, o lo pueda amortizar directamente al gasto. Entonces eso ya ustedes lo conocen. Entonces la política material es transversal. Para las normas de sostenibilidad también la política de materialidad es revelar toda la información que sobrepase esa política de materialidad y la vamos a explicar en la revelación de la información. O sea que de ahora en adelante las empresas no solamente tienen que prepararse en sus sistemas, sino también preparar los manuales de políticas contables. O sea, crear políticas para la divulgación de información de sostenibilidad y el clima. Entonces, esa materialidad. En la comparabilidad ya la había explicado, ya venía de este bla, 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 de esta charla, ya hemos venido hablando de la comparabilidad. Recuerde que la comparabilidad es una característica cualitativa de mejora que está dentro de los marcos conceptuales de las normas internacionales de información financiera. Y cuando ustedes dicen los marcos conceptuales, alguien me criticaba en algún escenario, profe, no hable en plural, hable del solo marco conceptual. No, señor. Tenemos 3 marcos conceptuales y un marco de normas de aseguramiento de la información y seguramente viene el quinto, que es el marco sobre normas de sostenibilidad y ahora de biodiversidad. Eso los van a incorporar. Entonces, nosotros la información tiene que ser comparable, pero yo no puedo comparar información cualitativa porque es cualitativa, pero la información cuantitativa debe de ir acompañada con esas opiniones de alguna manera o esa explicación cualitativa, que es diferente. Y la información cuantitativa de los estados financieros en cuanto a las normas de sostenibilidad y clima, ya les expliqué. Así se debe comparar. Es cómo voy sustituyendo, cómo voy impactando positivamente el medio ambiente. Yo usaba 100 kilovatios, entonces de acuerdo a nuestro plan maestro de la empresa, voy a inventarme cosas. En 10 años vamos a sustituir el 80% de la energía convencional. Y vamos a hacer una programación, pero para eso hay unas inversiones. Tenemos ya un plan, una planificación. Recuerde los 4 aspectos de la administración. Arranca con planear, ¿cierto? Planear. Entonces todo es planeado, pero tiene unas inversiones. Y nos asustamos, y esas inversiones que no se preocupen, que aquí los tributaristas y los colegas que están acá y que saben lo que voy a decir, Colombia tiene un problema de la inequidad en el sistema tributario, porque es que nosotros tenemos muchísimos beneficios. Y al obtener muchísimos beneficios, ya hay diferentes grupos en Colombia que tienen más beneficios que otros, por eso el sistema es inequitativo por la cantidad de beneficios. Aquí simplemente es bajar tasa y bajar beneficios. Aquí, bueno, eso ya son ejercicios por allá que hacemos mentales y de pronto pudieran algún día darse para otro tipo de ejercicio. Bien, entonces esa comparabilidad es una característica que se debe cumplir. Ahora bien, fuimos a requerimientos generales, vamos a ver requerimientos específicos. También habla de divulgar información. Información sobre el impacto, ya habíamos hablado. ¿Qué tanto estoy pecando? Pero ¿qué tanto, cuántos padres nuestros tengo que rezar para resarcirme ante el medio ambiente? Ojo que la palabra padre nuestros, en este momento como metáfora a las inversiones. ¿Qué tengo que hacer para devolverle al medio ambiente lo que le estoy quitando? Ese es el impacto ambiental. Ese es el compromiso. Es que las normas internacionales son más un compromiso. Divulgamos información, pero las políticas de gobernanza es un compromiso. RS, responsabilidad social empresarial. Entonces, la responsabilidad social empresarial es eso, lo que hablábamos, pero vamos a ver un poquito en el hipervínculo cuáles son esas 7 materias de la responsabilidad social empresarial. Estos son traídas y hice un pequeño resumen de la ISO 26000. Habla primero de gobernanza. Traje el término tal como está. Gobernanza es simplemente toda la estructura organizacional de la empresa. ¿Cómo está conformada la estructura organizacional y cuál es el personal clave de la gerencia que toma las decisiones clave en la organización? Porque necesitamos saber cuál es ese personal clave en la organización. ¿Cuáles son esas líneas de mando? ¿Cómo es ese organigrama? ¿Cuántas áreas está conformada? ¿Por qué? Porque
todo esto parte como una regadera. Desde la parte superior irriga esas políticas hacia los mandos medios y eso es gobernanza, conocer la organización. Eso es lo que nosotros debemos hacer cuando vamos a hacer el proceso de implementación. Por eso decía que la ISO 26000 se une con las NIR S1, S2. El segundo aspecto, ojo acá, que creemos que responsabilidad social empresarial solamente es ambiental. Nos estamos dando cuenta que no, ya se lo había dicho antes, o compartido mejor. Derechos humanos, es el segundo aspecto, son siete, se llaman 7 materias. No los cuadernos 7 materias que usábamos por allá en el bachillerato, no, 7 materias que trae la estructura de la ISO 26000. Derechos humanos, ¿qué es? El respeto a la protección de los derechos humanos de las, valga, como decía por allá un presidente, que no quiero nombrar derechos humanos de las personas. De las personas que hacen parte de mi proyecto. Es decir, no discriminar por credo, por diversidad, por algún proceso de discapacidad. Es decir, tratarlos a todos como lo dice la Constitución, a todos por igual. Y darles oportunidades a las minorías, a las negritudes, a los indígenas, a las madres cabezas de familia, a las personas biodiversas, etcétera. Eso es el respeto. Y esas organizaciones que implementan esas políticas, es gobernanza, las implementan, pues son empresas que empiezan a ser atractivas. Prácticas laborales justas, pues es el respeto a la legislación laboral, por ejemplo. Es el respeto. Es no tratar de aplastar o contratar a una persona que por necesidad, pues no le vamos a pagar sus prestaciones sociales, simplemente la contratamos por medio de tratamos de buscar un contrato de alguna manera para solamente pagarle vamos a decir, su honorario, bueno, honorario no porque es para profesionales donde prima la intelectualidad, vamos a decir su retribución, su beneficio. Prácticas laborales justas es eso, es reconocer que las personas son lo más importante en las organizaciones, salarios de acuerdo a su capacidad, a su cualificación, por ejemplo. Medio ambiente, protección del medio ambiente, reducción de impacto ambiental y promover prácticas sostenibles, ya lo hemos hablado. Eso lo trae la S1 y la S2. Entonces, por eso es que yo intuyo de que el IASB tomó la ISO 26000 y trajo apartes para llevarlos a esas NIR S1, S2. La quinta materia, prácticas justas de operación, o sea, cero competencia desleal, por ejemplo. Esto es más hacia la cadena de valor, proveedores y clientes. Proveedores y clientes. Y demás aliados estratégicos. No como sucede en los términos que de alguna manera acá por efectos de esa competencia desleal muchas veces, como el cuento por allá de los paisas, que había un paisa y un pastuso, y que el pastuso vendía un local de medias y el paisa tenía otro local de medias pegadito. El pastuso vendía en cantidad las medias, vamos a suponer, a 10.000 pesos. El paisa se las bajó a 7.000. Pues el pobre pastuso ya no podía vender, pues el pastuso lo que hizo fue bajarlas a 6.000. Y empezó esa guerra. El paisa se las puso a 5.000. El pastuso para poder vender se las bajó a 4.000. El paisa se las bajó a 3.000. El pastuso a 2.000. Y el paisa fue y se las compró todas. Competencia desleal. Son a veces chascarrillos, cuentos, pero es que eso es práctica de la responsabilidad social empresarial. Esas prácticas justas de operación. Tercero, asuntos de los consumidores. Esos derechos que tienen los consumidores. Y yo siempre cuando niño yo escuchaba a don Ariel Armel, el tolimense del Boletín del Consumidor, este programa pero hoy en día ya le hallo sentido, es por lo menos que haya un garante que de alguna manera propenda porque haya una práctica justa con los consumidores, por ejemplo. Tenemos derechos, el Estatuto del Consumidor, por ejemplo. Que las empresas se adapten y tengan esos procedimientos internos para las reclamaciones y poderle responder a la persona, el retracto de una compra. Todo eso son prácticas justas con los consumidores. Y la última materia, miren lo que encuentran acá.
participación y desarrollo de la comunidad, o sea, lo que es desarrollo económico. Eso lo trae las NIF S1, S2. Ya ahorita les muestro en qué momento trae estas NIF esos tres aspectos. Vamos a la gobernanza. Ya hablamos de la gobernanza, que también está en la ISO 26000. Si ustedes asocian, eso es como esas pruebas que se hacen de emparejamiento. Ustedes pueden emparejar la ISO 26000 con la NIF S1, S2 y encuentran todo. Encuentran todo. No en el mismo orden, pero lo encuentran porque ese es el objetivo. Bien. Vamos al objetivo de las NIF. Y aquí es donde vamos y voy a empezar al revés, por lo que está en colorcito, la neurociencia de los colores. Lo que buscan las NIF S1 y S2 de sostenibilidad y clima es que haya un equilibrio. ¿Entre qué? Ojo acá, mire, grupos de interés. ¿Quiénes son los grupos de interés? Todos los interesados en los stakeholders, proveedores, el Estado, los inversionistas, sociedad y comunidad. O sea, lo que puse de ejemplo en Ecopetrol por allá en el sector de Barranca Bermeja. Y los recursos naturales. Yo que me imagino aquí en esos tres aspectos. Hagan de cuenta, cuando íbamos nosotros al parque y nos poníamos como en esa balanza, uno en una esquina, otro en otra. Pero aquí es una balanza de tres. En un extremo, grupos de interés. En el otro extremo, la comunidad y en la mitad están los recursos naturales. Tiene que haber un equilibrio casi perfecto. Y ese equilibrio para casi perfecto es lo que se llama prácticas sostenibles y responsables de las organizaciones. Eso es lo que se llama responsabilidad social empresarial. Esos tres aspectos dan como resultado desarrollo sustentable. Habla del uso adecuado de los recursos, tener en cuenta, por ejemplo, a la comunidad, ¿cierto? Es decir, prosperidad de la comunidad le daña al proyecto. Alguien dirá, pero venga, solamente la comunidad, ejemplo, el empleado, la esposa del empleado, los hijos del empleado, no, la comunidad le daña al proyecto. Ya puse el ejemplo de Ecopetrol. Si alguien, como dice por ahí, no me cree, puede indagar un poco más las políticas de Ecopetrol y he hecho todos esos ejercicios de alguna manera a nivel académico. Tenemos que estar en ese sentido actualizados para poder contar nosotros de alguna manera a nuestros usuarios, pues, todos estos aspectos, pero con hechos, ¿correcto? Bien. Objetivos es divulgar información sobre dos aspectos, riesgos y oportunidades, ya lo expliqué. ¿Cuáles son los riesgos de la organización en sus procesos productivos que impactan el medio ambiente? ¿Y cuáles son las oportunidades de mejora? Ya lo expliqué. No, que lo que pasa es que también resulta que es una empresa constructora. Y la empresa constructora pues salen muchísimo, vamos a decir, desechos de la construcción. Tiene que haber una práctica sostenible y unas buenas políticas para la disposición de esos residuos sólidos. Eso es parte de responsabilidad social empresarial. Y eso es parte de las NIF S1 y S2. ¿Qué inversiones hay que hacer? Pues hay que hacer algunas inversiones. No sé si hay que comprar una máquina trituradora y triturar, por ejemplo, lo que hacen en las empresas de construcción de las vías, trituran el asfalto viejo y lo convierten en materia prima para el nuevo asfalto que van a regar en esa carretera. Esas son prácticas sostenibles, amigos. En las constructoras, en todo lado debe de haber, de alguna manera, los desechos, por ejemplo, los plásticos. ¿Qué prácticas sostenibles estamos haciendo? Yo he escuchado por ahí algunas empresas en Colombia, algunas empresas constructoras están utilizando las gomas, las llantas que llamamos, o los cauchos que llaman de las llantas para efectos de peletizarlas y que sean un componente para los pavimentos en tierra caliente. Porque en tierra caliente, por el calor, y como eso es a base de un derivado del petróleo, pues eso también se derrite y por eso se deforman las carreteras. Están utilizando ese material. Eso es una práctica sostenible. Eso es una oportunidad de mejora. Eso es sostenibilidad. Eso es responsabilidad con el medio ambiente. Todo eso tenemos que nosotros tenerlo en cuenta para efectos de la divulgación de información. Y aquí escribo con mis palabras, digo, es decir,
¿Cuáles son los riesgos del impacto ambiental de acuerdo con los procesos de cada organización y cuáles son las oportunidades para mejorar? Podría ser un interrogante. ¿Cuál es mi pecado? Recuerde por allá lo que hacíamos. ¿Cuál es el pecado? Ir a confesarme ante el cura mis pecados, pero ¿qué voy a hacer para no volver a resarcir? O mejor, resarcir y no volver a caer en el mismo hueco de ese pecado. Eso es lo que tienen que hacer las empresas. La gente cree que es divulgar información, decir, no, lo que pasa es que yo estoy impactando el medio ambiente, estoy emitiendo gases de efecto invernadero, estoy particulados de gas no sé qué, de todos esos desechos que llegan al medio ambiente, al clima, y ahí, hasta ahí llega el contador en divulgar información, porque la norma internacional de información financiera lo dice así. Lo da a entender así, pero no es así, amigos. Queridos amigos, colegas, contertulios, opositores, porque luego, pues, en una democracia tendrá que haber de todos. Y ahí pongo un ejemplo: uso adecuado de los recursos naturales, aprovechamiento de los recursos, disposición de los residuos sólidos y la gestión. ¿Eso dónde tiene que estar? Sistema de control interno. O sea, que sí ve que tenemos que prepararnos. Todo ese es el proceso de preparación que tenemos los 3 años contados a partir del momento en que se emitieron las normas por el Consejo de Normas de Sostenibilidad del IASB. Esto y mucho más, de alguna manera, es parte de lo que nosotros nos vamos a encontrar con las normas internacionales de información financiera, de sostenibilidad y clima. Es decir, prepararnos. A los invito, esto no tiene reversa, decía alguien por allá, tiene más reversa un avión. Yo no sé si los aviones tienen reversa. Alguien decía, tiene más reversa un cohete después de ser lanzado que estas normas internacionales. Y a veces a uno le genera inquietud y preocupación. Bueno, va a hacerles acá entre nos, como dijo don Vicente Fernández desaparecido. Acá entre nos, pues entre menos contadores preparados haya, pues menos amenaza hay para nosotros. Que aquí nosotros los contadores están anquilosados solamente en el débito, en el crédito. Obviamente tenemos que conocer reporte de información exógena, medios magnéticos, lógico. Eso es inherente a nuestra función. Pero mire que aquí hay un nicho de mercado bastante interesante. La implementación de esto no es barato, muchachos. Colegas, amigos, amigas, esto no es barato. Esto es costoso, esto se cobra bien. Esto da mejor que llevar un par de contabilidades y unas revisorías. Aprende uno, desarrolla estrategias, como dice, saca pecho, es bien visto en las organizaciones. Yo soy revisor fiscal en este momento de una empresa de servicios públicos domiciliarios y ya vamos a empezar con el proceso de implementación porque esas también tienen que hacerlo. Recuerde que en los requerimientos de estas normas, pues sugiere algunas organizaciones, algunos modelos de negocio que deben de implementarlas. Pero es que en la realidad casi que todas, vamos a decir hasta una firma de contadores impacta el medio ambiente. El uso de papel, por ejemplo, y muchos otros aspectos. El uso de energía convencional. También podríamos implementar esto. Esto prácticamente todas las organizaciones produzcan bienes o presten servicios impactan el medio ambiente. Las empresas agropecuarias, por ejemplo, esas prácticas agropecuarias sostenibles que estamos dañando hoy el medio ambiente. Aquí creo que hay algunas personas que somos colegas, amigos y que conocemos del campo. Toda esta serie de empresas que están utilizando fungicidas, insecticidas, que están impactando, por ejemplo, la vida. No en vano es la vida, las abejas son la vida. Mire, yo recorro por el lado de Santander, por el lado de Bucaramanga, por el lado de Lebrija, donde es una localidad frutícola fuerte, Anolaima, Cundinamarca, pero más por el lado de Lebrija, cultivos muy tecnificados, donde es triste que ya los costos se les subieron y por eso ustedes van a comprar a veces una guanábana o un mango es costoso, no por los costos de producción ni por los abonos. Resulta y sucede que ahora les están haciendo el proceso de polinización manual. No sé si ustedes sabían eso, porque ya no hay abejas y siguen fumigando. Siguen fumigando. Todo eso son prácticas inadecuadas. Entonces,
allá en unos frasquitos de las compotas que le dan a los niños y con unos pinceles súper finos, extraen polen de una florecita y corra y unten las demás flores, con una paciencia porque si la tocan muy duro se cae y se pierde la cosecha. Y si no polinizan, salen las frutas, vamos a decirlo de una manera vulgar, coloquial, deformes. O sea, la guanábana no sale así como la que conocemos, sino sale una guanábana, es como no, no sé, como, como, como un pepino con hombro, delgadita y larga, por ejemplo, porque no se desarrolla de manera adecuada. Entonces, mire a dónde llegamos. Todo eso son prácticas sostenibles. Y debemos empezar por nosotros mismos, generar conciencia como contadores. Entonces, colegas, esto más que un webinar de normas internacionales también es para sensibilizarnos que nosotros los contadores jugamos un papel muy importante, de verdad que un papel muy importante en una organización. Y a mí me genera preocupación. Uno en las universidades, cuando lo ponen a uno a dictar estos temas y que yo lo hago en la parte financiera, porque esto tiene mucho financiero, esto aquí se utiliza el valor presente, el valor futuro, tasa interna de retorno, equivalencias de tasas de interés, tasa de descuento, tasa de interés de oportunidad, todos esos conceptos para efectos de las normas internacionales de información financiera. Y ustedes dirán, pero ¿cómo y cuándo utilizamos eso? Voy a ponerles un pequeño ejemplo. Una empresa minera. Así, para no entrar en detalles y herir susceptibilidades, como dicen por ahí. Una empresa minera le otorga al Estado un título minero, es decir, un permiso para usar el subsuelo colombiano o el suelo, porque hay minas a cielo abierto, y extraer un recurso natural no renovable. Hasta ahí. Pero también está atado con una licencia ambiental, que la emite el ANLA, Agencia Nacional de Licencias Ambientales. ¿Qué es una licencia ambiental? Es un compromiso donde el ANLA le dice, el título minero está por 20 años, 30 años, entonces usted al cabo de 30 años tiene que empezar a mitigar el riesgo y resarcir todo lo que le quita a la capa vegetal, empezar a hacer unos planes de mejora. Ejemplo, arborización, o sea, reforestar. Ejemplo, empezar a sembrar pequeños cultivos que de alguna manera producen esa capa vegetal, que también les sirven unos ingresos a ellos. Entonces, si hacemos un plan gradual, por ejemplo, que hay que, vamos a decir, reforestar 20 años, cada año vamos a sembrar 10.000 árboles, pues eso tiene un valor. Y recuerde que después nos toca traer esos costos a valor presente y reconocerlos como una provisión, que las provisiones no tienen impacto ambiental y cada año se va amortizando. ¿Cómo les parece eso? Eso ahí se utiliza la matemática financiera. En esto se utiliza la matemática financiera ampliamente. Que lo que pasa es que ahorita la vemos porque estamos como cuando vamos al mar a darnos un chapuzón. Pues no vamos a montarnos en un globo y meternos en lo más hondo. No, vamos primero a que el agua nos dé por los piecitos, después los tobillos, la rodillita, después la cintura y así sucesivamente nos vamos sumergiendo poco a poco. Pero esto en la práctica es netamente finanzas e impacto financiero e impacto tributario y qué impacto contable. Venga, profe, pero usted dice tres aspectos que son dos igual. Lo contable y lo financiero es igual. No, señor, no es igual. Y lo tributario, pues desde luego, menos. Que hay un acercamiento entre lo tributario y lo financiero y contable a partir del año 2016 con la ley 1819, sí, pero aún sigue habiendo autonomía en las leyes tributarias frente a las financieras. Y que muchas veces a nosotros nos da miedo y nosotros lo que aplicamos para los efectos de la preparación de los estados financieros son criterios tributarios. Es lo que se llama tributarizar la contabilidad. ¿Y eso está bien? Eso está mal, porque nos da miedo utilizar los criterios, por ejemplo, de las normas internacionales de información financiera, pero ya pueden ser tenidas para efectos de la preparación del impuesto de renta y complementarios, artículo 21, raya 1 del Estatuto Tributario. Léanlo, ahí hay como un acercamiento. Entonces, mire, queridos amigos, que estos escenarios, pues yo les agradezco a las personas que de alguna manera están aquí conmigo conectadas y que de alguna manera se interesan por estos temas, que
Nosotros debemos ser competentes, estar actualizados porque son desafíos. Muy seguramente ahorita los nichos de los mercados, ahorita en donde nosotros obtener nuestros recursos como contadores y aportar a las empresas está acá, está en estas normas. Y viene una tercera. Y ahorita con más, todos estos calentamientos globales que gradualmente va aumentando un grado en ciertos, y los deshielos, por ejemplo, todo eso, desaparición de especies, por ejemplo. Entonces, esto es un llamado de atención no mío, sino, espérame, conecto esto porque eh, esto se mueve con energía mientras le ponemos un panel solar a esto. Entonces resulta que esto es simplemente que nosotros los contadores estemos preparados y empecemos a sugerirle a nuestros clientes, o por lo menos sensibilizarlos, socializarlos, contarles de qué son estas normas, que esto no tiene reversa, que esto no es por si quieren, esto, mire que cuando nacieron las normas internacionales nacieron como unos estándares voluntarios y todavía hay algunos contadores que creen que se llaman estándares voluntarios. Una vez se incorporaron al decreto único reglamentario 2420 se volvieron normas. Esto de voluntario no tiene nada. Estas por ahora están en preparación y ahorita el que se quiera preparar, prepárese, pero llegará un momento en que se convierte en norma, es obligatorio cumplimiento. Entonces, si nosotros no nos preparamos, pues bueno, en buena hora, estos espacios que uno de alguna manera dedica tiempo, de manera altruista, no sé, a motu propio, no, no sin ningún benefactor, es con el fin de por lo menos sensibilizar a nuestros colegas a que de alguna manera se preparen. Bienvenido aquí al profesor César Martínez Buchich. Sí, hombre, y entonces esto es como una sensibilización, colegas. Esperamos que de alguna manera se preparen y recuerde que los códigos de ética dentro de, y hasta eso cambió, hasta eso muchos contadores no hemos conocido ni comprendido. Yo participo en algunos escenarios por allá donde lo llaman a uno por ahí a charlar y habla uno de los códigos de ética, los marcos conceptuales. Y se para alguien y, profesor, una pregunta. Creo que se equivocó. Usted dice los marcos conceptuales, los códigos de ética, y es que no hay sino uno. No hay sino un marco conceptual, no hay sino un código de ética. Yo le digo, no, qué pena, el equivocado eres tú. Tenemos dos códigos de ética. El uno, el general que conocemos, con el que nacimos la mayoría, y el otro, el código de ética de la IFAC, del IESBA, adjunto al anexo 4 del DUR 2420, normas de aseguramiento de la información, que es enfocado a aquellos profesionales de la contabilidad que ejercen actividades de auditoría interna, auditoría externa y revisoría fiscal. Ahí no habla de revisoría fiscal, pero sí habla de auditoría. Pero en Colombia, pues la revisoría fiscal es una auditoría. Pues se nutre de procesos de auditoría. Entonces, mire que tenemos dos códigos de ética. Entonces, dentro de los códigos de ética, pues está la competencia y diligencia profesional. Ser competentes es estar actualizados constantemente. Un colega que no esté actualizado, pues es incompetente. ¿Y por qué se va a poner bravo si le dice uno, si yo le hago una pregunta a un colega en algún escenario de posgrados, pregrado, en donde sea, y le digo, ¿usted conoce algo de las normas S1 y S2? ¿Y eso qué es? Pues es un incompetente. Porque el código de ética dice que debemos la competencia profesional no solamente es adquirida, hay que mantenerla. Adquirida la podemos adquirir en la universidad, pero hay que mantenerla. Es decir, estar constantemente actualizado. Sea autodidacta, sea, ahí no dice haga pregrados, haga posgrados, haga maestrías, haga doctorados. Por lo menos lea para que se instruya. Si hay alguna sesión de preguntas, bienvenidos, los colegas pueden, voy a dejar de compartir. Y si hay algunos colegas que quizá en buena hora quieran compartir con nosotros alguna pregunta, algún aporte, bienvenidos. Entonces, el micrófono es de ustedes. Aquí hay muchas personas que conozco de alguna manera. El profesor Javier, una persona muy interesada, muy competente. Y por aquí el amigo César Wilches Martínez, profesor también de la Universidad de Gran Colombia, que como que se me perdió. Ah, no, aquí está.
Aquí está mi amigo César. Bien, entonces si hay alguna serie de preguntas, aportes, interpelaciones, aclaraciones, bienvenidas sean y en buena hora serán tenidas en cuenta. Bien, entonces la última sesión es como una recomendación, porque más o menos voy a echar un cuento lo que me pasó en la universidad Manuela Beltrán hace ya algunos años. Resulta que en la Universidad Manuela Beltrán, pues es una universidad bastante interesante, pues allá no hay contaduría. Yo dictaba finanzas para, para ingenieros. A nosotros los contadores no nos entra la matemática, vamos a decir, normal que conocemos, y a los ingenieros no les entran las finanzas ni por inyección. Eso les va sumamente mal y es más sencilla, pero la matemática financiera no la comprenden. Sin embargo, entonces resulta que trajeron a unos coreanos, los coreanos industriales, no los bélicos, los del sur, a que nos capacitaran en unas maneras de cómo construir preguntas para las pruebas, preguntas contextualizadas. ¿Qué son preguntas contextualizadas? Hay una serie de cosas ahí que nos... Pues preguntas contextualizadas es no decirle de qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar, sino hacer un contexto, una historia y poner al chico, al profesional, a que lea y responda con base en una historia que montamos ahí. De todas maneras, esos coreanos montaron una serie de procesos en la universidad, eso fueron varias sesiones, y pues yo estaba ya participando y todos los ingenieros levantaban la mano, preguntaban y yo estaba al lado, tan de malas, al lado del decano de la Facultad de Ingeniería, donde todas las ingenierías, ingeniería biomédica, industrial, ingeniería de sistemas, bueno, allá hay como cuatro o cinco ingenierías, todas de la misma facultad. Pues yo no preguntaba y abrieron sesión de preguntas, yo no preguntaba. Cuando salimos, y todos los demás eso se peleaban por coger el micrófono. Cuando salimos de ese escenario, el decano, el doctor, el ingeniero Malaver, me echó el brazo en el hombro y me dijo, profe Ardila, lo felicito. Yo le dije, ¿por qué, decano? Porque usted fue el único que no preguntó, quiere decir que le quedó todo perfectamente claro. Le dije, no, señor decano, yo no pregunté porque no entendí nada, yo no sabía ni cómo preguntar. Pues espero que este no sea el, el momento para decir no entender. Quisiera que alguien compartiera conmigo alguna experiencia, cómo les pareció, conocían las normas internacionales de información financiera de sostenibilidad, eh, también se reciben jalones de oreja o se reciben palmoteos en el hombro. Igual nosotros los profesionales estamos preparados para todo ese tipo, todo es constructivo. Sin embargo, quisiera que alguien hubiera aportado un poquito, pero bueno. Bien, Buenas eh, noches. como recomendación, vale, Buenas mi noches. querido, buenas noches, sí señor, buenas noches Jason. Adelante Jason. Jason o No, Jason, ¿ibas a hacer alguna pregunta? creo que alguien primero levantó la mano, después sigo yo. Vale, es que como yo acá resulta que no, vale, tranquilos, como amigos activen el micrófono, haga de cuenta que estamos en la sala de nuestra casa y aquí lo levantó Derly primero y posteriormente lo levantó alguien, pero ya se cansó y bajó la manito. Bueno, Derly, buenas noches. Bueno, buenas Buenas noches, noches, profe. Buenas Derly. noches para toda la sala. Profe, yo conecté con muchos temas aquí durante toda su exposición y yo siempre saco a relucir la academia. Y en la academia, imagínense que teníamos una clase que era contabilidad ambiental. En ese momento era una materia que nosotros los estudiantes decíamos materia de relleno. Y nos tocaba un Sí, profesor sí. viejito, viejito. Es una vez se quedó dormido en la clase. Y la materia la pasamos con un trabajo de manejo de aguas residuales, pero nosotros todos súper inconformes y decíamos en la carrera que nos robaron, que esa materia o sea, de verdad que de todo
el curso de la carrera, nosotros decíamos, oiga, la universidad, ¿cómo se gana la plata de fácil? Y hoy por hoy, cuando trae toda esta historia y todo este manejo de las NIF y todo eso, decía, definitivamente tiene que ser un profesional integral. Integral porque tiene que saber de derecho, de finanzas, de NIF y ahora de responsabilidad social además. Entonces, Totalmente, me parece muy totalmente curioso. entenderle. Digamos que hacia lo personal, entendí responsabilidad social cuando tuve la oportunidad de trabajar en una fundación y allí es cuando uno entiende realmente qué es la responsabilidad social porque se ve inmerso y en pro del beneficio de la comunidad. Así las cosas, partiendo de lo personal hacia lo profesional, uno dice, ay, ¿por qué acá en Bogotá nos quitan el agua un día a la semana? Y eso para uno es increíblemente terrible. Y ver cómo uno tiene que adaptar prácticas para que el recibo le llegue a uno más económico, entonces hace mil maromas y mil estrategias para que uno le alivian el bolsillo, así mismo son las empresas. Eso es un poco como la reflexión que... Es que debemos comenzar por la misma casa. Es que mira, yo quiero contarle algo que aquí en la vereda donde tengo mi pequeña parcela, hace 5 años me decían que yo era un loco que gastaba la plata en lo que no se debería gastar. Resulta que pues aquí tenemos un acueducto, pues no es de última tecnología, pero tenemos un acueducto comunal, se paga normal el servicio, pero hay momentos en que la gente le da mal uso y sobre todo en las temporadas secas, por allá de diciembre, enero y febrero, hay inviernos, veranos un poco más largos, pues sufrimos por el líquido. Entonces yo empecé a construir un tanque subterráneo. Acá tengo dos cabañas grandecitas y empecé a recoger las aguas y hice un tanque subterráneo para 60.000 litros de agua. Yo tengo 60.000 litros de agua. Mi tanque tiene 4x4x4 subterráneo y en la parte de arriba pues lo aproveché como un área social. Cuando me dijeron, ¿y usted para qué hace ese tanque, hermano? ¿Para qué gasta toda esa plata en concreto? Resulta que yo, en mi época de lluvias, que ahora está lloviendo, tengo mi tanque lleno, el agua tratada. Hubo un verano, el verano que hubo hace un año, que duró como 4 o 5 meses. Pues yo acá alojo personas, aquí tengo, pues, en mi lugar alojo personas y pues vienen y pernoctan y pues se les cobra. Personas que se bañan por el calor, hasta 2 y 3 veces al día, lavan los vehículos. Cuando en algún momento cambiaron la Junta de Acción Comunal y llegaron a hacer una comisión como a multarme, que por qué veían que lavaban carros, por qué se bañaba la gente, que por qué jugaban los comensales, jugaban con bolsas de agua, se tiraban agua, eh, y empecé, venga para acá y les muestro mi sistema. Cuando ya les mostré el sistema, pues de alguna manera me tomaron como ejemplo. Y ya la mayoría de personas están intentando sensibilizarse que eso es desarrollo sostenible. De alguna manera es desarrollo sustentable también. Es decir, tener responsabilidad con el medio ambiente. Yo retomo el agua y ya la abierto, no la abierto, tengo unos procesos de trampas, de grasa y cosas de esas, y esa agua es para regar aquí unos cítricos que tengo. Entonces, mire que nosotros, Derly, y a veces es cierto, yo dicto estas asignaturas, y fíjese, hace como unos 5 años en una universidad, no quiero nombrarla, me pusieron a dictar esta asignatura y yo pensé lo mismo que tú pensaste. Esta es una materia de relleno. Entonces yo dije, no, yo estoy acostumbrado a dictar finanzas. Yo estoy acostumbrado a dictar mi matemática financiera, a dictar contabilidades, consolidación de estados financieros, todos esos temas que nosotros dictamos. Y me pusieron a dictar, se llamaba desarrollo sostenible. Y el sílabo de desarrollo sostenible decía un poco de cosas y yo empecé a adaptarlo y empecé a adaptarlo a la responsabilidad social empresarial, a la ISO 9001. Y mire que los estudiantes, no sé si aquí hayan estudiantes de ese momento que pudieran opinar, fue, según ellos,
la mejor asignatura que les habían podido hablar de medio ambiente. Y lo encajamos con los estados financieros. Todo tiene un impacto en los estados financieros. Entonces, muy interesante lo que tú, Derly, dijiste. Muchas gracias, Derly, por su aporte. Jason, adelante. Cuéntenos su experiencia, cuéntenos qué es lo que tiene que compartir con nosotros. Hola, Muchas gracias. buenas noches a todos los colegas que se encuentran hoy, digamos, en esta importante charla. Digamos que es un tema que nos involucra como profesionales, pero también como sociedad. Pareciera que a veces es un tema de moda o un tema de relleno, pero creo que con lo que estamos viendo a nivel mundial, a nivel global, inclusive a nivel local, que lo que estaba comentando la compañera de los racionamientos de agua, eso obedece a unos temas puntuales de el daño que le estamos haciendo al medio ambiente y qué tanto somos cuidadosos de él. Entonces, digamos que es importante toda esta temática de involucrar al contador que solamente, digamos, tenía como un rol pasivo ante los temas sociales, ambientales, de gestión y que solamente centraba digamos, como su nivel de conocimiento hacia el tema financiero. Entonces, hay unos retos importantes para el contador y para las empresas en Colombia al involucrar, al implementar estos estándares de sostenibilidad que son bastante importantes. En una ocasión estuve en una conferencia relacionada con este tema y le preguntaba al conferencista de estos informes de sostenibilidad que ojalá no sea informe solamente para, para presentar una cara feliz de las compañías, que se convierta como en un Instagram o en un Facebook para que las compañías solamente presenten lo bien o lo bueno que están haciendo a la sociedad y ocultar los impactos reales con relación o el daño que le está haciendo las compañías, las empresas al medio ambiente y a la sociedad donde se encuentran. Entonces, digamos que es importante estos retos para el contador salirse de esa zona de confort que era solamente mirar el tema financiero. Digamos que ya sabemos que la NIF S1 tiene que ver con temas de la sostenibilidad y la NIF S2 con temas de oportunidades climáticas, pero eh, tenemos unos retos ahí importantes para el contador. Por ejemplo, el tema de la doble materialidad. Yo soy docente en contabilidad financiera y en auditoría y enseñarles a los estudiantes la determinación de la materialidad financiera, Qué digamos, complejo, es ¿sí o un... no, profe? ¿no? ¿Me estás Complejo, escuchando? complejo porque no lo mal Claro, utilizamos el concepto. correcto. Y es difícil. Yo, digamos, tuve experiencia en firmas multinacionales de auditoría por más de 20 años y digamos que manejo cuál es el concepto de la materialidad financiera. Pero ahora cuando dice, oiga, ahora tienen que hacer una doble materialidad, que aparte de la materialidad financiera, usted también tiene que determinar una materialidad de impacto. ¿Cómo evalúa las operaciones empresariales o estas operaciones empresariales influyen en la sociedad y en el medio ambiente? No solamente sacar la materialidad con relación a los estados financieros o una información financiera puntual. Entonces, hay muchísimos retos que tienen que enfrentar los contadores, cambiar ese chip de salirse de la zona de confort de la parte financiera y de mirar de que hay una realidad con relación al entorno y que es el medio ambiente y digamos, con relación al medio ambiente, todo lo No, relacionado con la total, sustentabilidad. total, profe Jason, qué alegría tenerlo aquí en estos espacios. Sí, nosotros somos aquí, hay muchos colegas ya
Por acá se me fue el profesor Javier Lobo Mariotti, profesor de mucho más de 20 años en este ejercicio. Ya todos llevamos por ahí más de 15 años en este trasegar, ya 20 años llevamos mucho más. Aquí hay otros que también de alguna manera contribuimos desde ese rol de poder transmitir y ser docentes. El profesor César Alberto Wilches Martínez, que también levanta su manito. Profesor Jason, muchas gracias, hombre, por su aporte. Adelante, mi querido amigo César Alberto Wilches Martínez. Buenas noches. Maestro Otto, buena noche para todos y cada uno de nuestros demás colegas. La verdad es un agrado poder participar de estos cafés literarios profesionales y específicos. La verdad me excuso, a mí este tema me llama supremamente la atención, pero desafortunadamente por compromisos previamente adquiridos no me pude vincular con anterioridad. Sin embargo, he estado atento a los importantes comentarios que han hecho algunas personas que me han antecedido en el uso de la palabra y los encuentro totalmente pertinentes. Yo simplemente quiero hacer una acotación y compartirles también un poquito sobre alguna actividad que he tenido la posibilidad de participar y de desarrollar en torno a este tema. Y es lo siguiente, maestro Otto, recordemos que si bien es cierto esta norma específica eh, S1 y S2 está ya en su segundo año de su expedición, estas normas tienen unos antecedentes supremamente valiosos e interesantes, y por eso yo las veo como una manera de dar respuesta a esos clamores o a esas tendencias, no solo de nosotros como profesionales que brindamos y prestamos un servicio a la sociedad, a todas y cada una de las organizaciones, a los empresarios, a empresas tanto privadas como públicas, sino a la sociedad en general, porque esto permea todas y cada una de nuestras actividades, por más sencillas que puedan ser. Ya tú nos comentabas, por ejemplo, esa experiencia tan interesante y visionaria que tuviste frente a el manejo de ese precioso y valioso líquido que yo creo que en el futuro va a cobrar una importancia no solo económica, sino de un impacto mucho mayor, porque si nosotros no tomamos total y verdadera conciencia del manejo de nuestros recursos naturales, del manejo de nuestros recursos de nuestro entorno, también nos estamos exponiendo a sufrir las consecuencias de ello. Y las consecuencias Pues, son que profe, nos van a... Dime. lástima que, pues no sé yo, porque sé que su merced estaba dictando clase, no se ayuda a nuestro inicio, porque precisamente se tocaron temas donde se hilaron todos los aspectos de las NIF con la responsabilidad social y creemos o malinterpretamos estas normas. Eso tiene un impacto financiero súper fuerte. Esto en la realidad es para financieros. No quiero decir que no seamos, no, todos tenemos que tener conocimientos financieros. Esto cuando vayamos nosotros a hacer las mediciones, porque eso tiene muchas mediciones. Recuerda que las mediciones son 100% financieras. Entonces, creemos que simplemente eso de revelar información cualitativa, como decía el maestro y profesor y amigo César Alberto Wilches, no, esto es de cómo impactan los estados financieros, cómo se impactan los estados financieros y cuál es ese impacto fiscal que me genera, vamos a decir, ese cambio en los procesos productivos para mejorar el impacto ambiental, porque es que esas inversiones son interesantes, profe. Profe, el tiempo se nos va, eso es como en televisión, profesor César Alberto, muchísimas gracias para todos, gracias, profe, por comprender, por estar, por aportar, el profesor Jason de Luna, y vamos a darle aquí las gracias a los demás colegas, a Andrés Felipe, a Brian Arango, bienvenido mi querido estudiante, Brian Arango, César Alberto Wilches, profesor, Derly Luna, muchas gracias, Diana Paola Vilán, también estudiante en la Universidad de Gran Colombia, mi querido amigo, que lo aprecio mucho, compañero de pregrado, mi amigo Gustavo Alberto Rivadeneira,
de Tumaco, Nariño, amigazo, Javiut, muchas gracias por su asistencia, Jason, Joana, Luz Francenet Castillo, gran aprecio, Luz Francenet, muchas gracias. Marina Mosquera, María Luisa, Mariluz de la Rosa, Milena, Nancy Giovanna Hernández, gran aprecio también, desde Yopal Casanare, y bueno, una persona que aparece con el nombre MBN y Nubia. Muchísimas gracias, queridos amigos. El tiempo se nos va, ya me salió aquí el aviso que nos quedan muy poquitos minutos. Sin embargo, pues es invitarlos a que ingresen a www.culturafinanciera.co y ahí se pueden registrar y pueden entrar al canal de YouTube, y este video va a estar en el canal de YouTube para que lo compartan con sus estudiantes y por lo menos se enteren, al menos se enteren de lo que nos viene. Que quizá esos temas, como la compañera Eli decía, muchos colegas piensan que es algo de relleno. Alguien diría que para qué se puso a dictar eso. Nosotros hemos tenido conexiones aquí de 200 personas, de 180 personas, y pues no, quise comentar ese tema porque es que esto es un tema no tan fresco y es un tema que desafortunadamente lo estamos tomando por el camino que no es. Creemos que esto no nos compete a los contadores, y claro que esto es de nuestros contadores. Obviamente la responsabilidad es de la alta gerencia, pero nosotros los contadores somos los preparadores de la información y sobre todo los que vamos a encargar de hacer las mediciones y todo ese proceso de llevar esos resultados a los estados financieros, reconocerlos, y tenemos que saber cómo hacerlo. Más adelante vamos a hacer un tema muy, muy práctico, lo vamos a dejar allá en el canal. Muchísimas gracias, queridos amigos, Dios me los bendiga y que pasen una excelente y maravillosa noche. Muchísimas gracias por su asistencia. El profesor Javier Eduardo Lobo Mariotti de la Universidad Libre, colega, amigo que hemos compartido escenarios, se nos fue porque seguramente tiene clase, pero pues ahí nos deja un mensajito de aprecio y de gracias. No, gracias a ustedes, las gracias no son para mí, son para ustedes. Muchísimas gracias de verdad. Muy amable leerle, muy gentil. Gracias. Éxitos. Buenas noches.